¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte. Bueno, Jorge Ser, que sabe mucho de esto, me podrá explicar cuáles son los movimientos geopolíticos, políticos y económicos que hace un Donald Trump que bueno, que primero estaba cerca de firmar la paz, después dice que va a atacar puentes y centrales eléctricas de si Irán sigue disparando a buques en el estrecho de Hormuz, que se había cerrado, se había abierto, se volvió a cerrar, se volvió a abrir. La verdad, tantas idas y vueltas que presentan un panorama muy complejo de entender, Jorge. Sí, no hay duda, Gustavo, bastante surrealista todo lo de Trump, porque evidentemente al anunciar algo y después hacer totalmente lo contrario, confunde, no a todos, por supuesto, porque aquellos que seguimos la geopolítica internacional conocemos bien, digamos, los andariveles por los que circulan ciertos líderes mundiales, no solamente Trump, por supuesto. Ujú. Hay algo que tiene que ver fundamentalmente con este estallido nuevamente después del Mundial, algo que si bien vos recordás, Gustavo, habíamos adelantado, Sí, Libia termina sí, el Mundial de Fútbol, sí, vuelve la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo habíamos adelantado desde sí. ya. Ahora bien, acá se agrega algo la noche de ayer que evidentemente le da un predicamento importante y especial a la geopolítica, porque entonces uno está logrando entender que evidentemente no es un tema territorial, no es un tema de combate porque sí, como convencionalmente se ha dado a través de la historia, sino que la geopolítica tiene muchísimo más que ver que en otros momentos, el tema financiero, el tema económico, el tema del petróleo. Anoche Estados Unidos firmó con Arabia Saudita, nada más y nada menos, Sí. un acuerdo nuclear, yo te diría, para promover un programa de uranio enriquecido con Arabia Saudita, que es lo que Trump le niega a Irán. Nosotros lo dijimos repetidas veces en tu programa, porque evidentemente no tiene visos de un empleo civil esta energía atómica por parte de Irán, pero Arabia Saudita aparentemente todo indicaría que sus líderes están de acuerdo con uranio enriquecido, pero con fines civiles. Ahora Ujú. bien, el tema es que no es la primera vez que Trump tiene negocios con Arabia Saudita, porque no hace más de unos pocos meses le vendió una flota importante de los aviones F-35 mejorados y sofisticadamente más adelantados en el mundo a Arabia Saudita. Ujú. Entonces estamos viendo que Irán está padeciendo lo que Trump había avisado, que Medio Oriente se va a transformar en un polvorín si Irán no logra entender lo que Trump quiere. O Ujú. sea, dejar de fabricar agua pesada, dejar de fabricar uranio enriquecido. Y por eso Trump apela a Arabia Saudita como un segundo relato, como un segundo camino. Todos sabemos lo que es Israel para Estados Unidos en la zona, es como un operador político, bélico, etcétera. Sin embargo, Trump ahora apela a Arabia Saudita como un segundo interlocutor válido para Estados Unidos con otro frente de ataque. Ya no estamos hablando del estrecho de Hormuz y del Golfo Pérsico, lo adelantamos vez pasada con el Mar Rojo, El Mar ¿recuerdas? Rojo. Sí, sí, sí. Sí, me Que acuerdo. habíamos hablado del tema petróleo, pero fundamentalmente el tema del turismo en la zona, y Ujú. entonces, ante la negativa de Irán de hacer lo que Trump quería durante el transcurso del Mundial, hubo conversaciones de paz, no podemos negar, existieron, pero evidentemente al terminar el Mundial, Trump quiere encontrar otro interlocutor junto a Israel, en este caso Arabia Saudita, para enfrentar a Irán. Ahora bien,
Eh, Israel ve con preocupación esto, porque si bien no mantiene relaciones diplomáticas plenas con Arabia Saudita, sí hay algún acuerdo de algún intercambio de embajadores en una primera instancia, cosa que puede llegar a ocurrir en cualquier momento, pero al no haber relaciones diplomáticas plenas entre Arabia Saudita e Israel, Israel ve esta jugada de ajedrez de Trump como un peligro también para su país, Gustavo. Sí, escuchaba a Marco Rubio diciendo textualmente que Irán suplica todos los días para llegar a un acuerdo. ¿Y cómo lo entendemos esto, Jorge? Bueno, evidentemente el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, no está, digamos, teniendo un único relato, porque hace minutos nomás, minutos, por una de las cadenas norteamericanas que son más proclives a Donald Trump, dijo que Irán pagará un alto precio en las próximas 72 horas. Entonces, hay como un doble discurso acá de Marco Rubio, que sin deslegitimar lo que estás diciendo, Gustavo, yo me inclino por esto que estoy mencionando. Evidentemente, la zona de Medio Oriente, hoy si recorres la prensa de Medio Oriente ya en llamas. Ese es el titular que circula hoy en Medio Oriente. Y hay una alerta máxima, una alta alerta en países como, por supuesto, en todos los involucrados, Estados Unidos, Irán, Israel, Jordania, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y el Yemen. O sea que tendríamos que esperar estas 72 horas que vienen para saber si Marco Rubio dice que Irán suplica. Yo no lo creo tanto, Gustavo. Sí, bueno, el tema es que dicen que ya Irán no tiene el armamento necesario para poder sostener estos ataques de Estados Unidos. También dicen que no está listo para alcanzar un acuerdo nuclear. Se ha dado por terminado este memorándum de entendimiento y dice que Estados Unidos sigue golpeando con mucha dureza y que quiere llegar a un acuerdo. Bueno, pero cuando uno quiere llegar a un acuerdo es lo mismo que yo quiero conversar con vos y hacer las paces, pero te veo y te pego trompadas. Es muy difícil, mientras se den los ataques, sentarse a negociar. Me parece que es complicado. En su momento también se habló de un cese al fuego mientras se sentaba a negociar y los ataques seguían. Esto me parece que es algo sin sentido más allá de las decisiones de un lado y del otro. Pero por supuesto, porque además, si no hay una tregua, aunque sea parcial, para sentarse a negociar en la mesa de negociaciones, evidentemente tenés que detener todo el intercambio de fuego bélico. Desde allí, por los cuartos de final del Mundial, volvieron los escarceos. Vos fijate que no pararon todos los días, no en un increciendo tan fuerte ni tan importante en el orden bélico, pero hubo ataques de Estados Unidos a Irán, hubo ataques de Irán a los aliados en el Golfo Pérsico de Estados Unidos, llámese Bahrein, llámese Kuwait, con importantes daños, nunca de gran magnitud, nunca de grandes proporciones los ataques, pero ya se vislumbraba, se presagiaba, Gustavo, que se podía venir después del Mundial algo mucho más fuerte. Yo creo que Trump está decidido a terminar con Irán en las próximas 72 horas. Hay una montaña o una cadena montañosa lejos de Teherán, digamos a unos cuantos cientos de kilómetros de Teherán, donde Irán guarda 150 metros para abajo de esa cadena montañosa, o sea, no al nivel de la tierra, del piso, del suelo, guarda no temas que tengan que ver con lo nuclear, sino con un grandísimo armamento para disparar misiles que pueden llegar a todo el mundo, según dice Irán. Habría que ver si es cierto. Y me parece que en las próximas 72 horas Trump va a amenazar con hacer explotar. Todos sabemos hasta dónde llegan las bombas que tira Estados Unidos
bajo tierra, hasta qué cantidad de metros, con hacer explotar esa cadena montañosa. Eso daría la pauta y después de eso uno podría hablar si realmente Irán puede llegar a soportar más poderío bélico de Estados Unidos sobre su tierra. Jorge, cuando Donald Trump habla de un gran castigo militar a los rebeldes hutíes de Yemen, después de que creo que atacaron con misiles 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo, ¿a qué hace referencia? Porque hay amenazas para todos lados. Bueno, es lo que tenía que ver con lo que decíamos el otro día del Mar Rojo. Digamos, ya pasamos del escenario del estrecho de Hormuz al estrecho de Bab al-Mandeb, donde manda de un lado Arabia Saudita y del otro lado el Yemen a través de estos rebeldes hutíes. No es todo el pueblo yemenita el que está de acuerdo con estos rebeldes, algo de lo que pasa en la autoridad palestina con Hamas. Irán arma a estos rebeldes hutíes y ellos atacaron, como vos muy bien decís, petroleros de Arabia Saudita. El tema es que los hutíes quieren cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb. Lo quieren cerrar para que no circulen por ahí petroleros y no circulen tampoco los cruceros que hablábamos vez pasada, de grandísima cantidad de turistas a pasar el mes de agosto. Todos sabemos que agosto es un mes clave para el turismo europeo, para que no lleguen turistas a la zona que estos 4 países forman un punto cuatripartito: Israel, Jordania, Arabia Saudita y Egipto, puedan lograr réditos de ese comercio turístico. Entonces, me parece a mí que Estados Unidos va a hacer un doble juego. Va a hacer el juego de Irán, territorio iraní, propiamente dicho, va a dejar el tema del estrecho de Hormuz. Esto no es algo que uno puede avisorar sin fundamento, es a través de lo que uno conoce de estos gobernantes, y le va a dar especial atención a atacar a estos rebeldes hutíes en el Yemen. Jorge, recién hacías referencia a esta decisión, este acuerdo nuclear entre Donald Trump y Arabia Saudita, pero ponen como una condición sumarse a los acuerdos de Abraham. ¿A qué hacen referencia? Bueno, los acuerdos de Abraham es algo que está promoviendo, inclusive lo promovió Donald Trump en su primera presidencia, en su primera gestión, de un acuerdo entre Israel y países árabes. No olvidemos que la cercanía de Kuwait, de Omán, de Bahrein y, quiere Trump, Arabia Saudita, con Israel era algo impensado antes de Trump, y entonces estos acuerdos de Abraham, así lo dio a titular Donald Trump junto al primer ministro israelí, hace que Israel se acerque a países árabes que antes era impensado que se acerquen. Entonces, si suma a Arabia Saudita, que es un país extremadamente fuerte en la zona, en todo parámetro, Gustavo, en todo parámetro, yo creo que estos acuerdos de Abraham van a tener una preponderancia importante para el futuro de Israel, especialmente. Bueno, cuando hablamos de acuerdos que propone Estados Unidos, la actitud dominante de Estados Unidos está sobre la mesa, ¿no? Claro, no, por supuesto, por supuesto. Y vos fíjate que en este relato que estamos haciendo, no nombramos a países europeos fuertes, no nombramos a Francia, no nombramos a Alemania, no nombramos a Inglaterra, cada uno de ellos hoy día con problemas muy, muy serios internamente con vistas a elecciones próximas. Sí. Bueno, en Gran Bretaña ya está por asumir, si no asumió ya, el nuevo primer ministro, Durham. Ahora, Macron tiene grandes problemas también en Francia con respecto a las próximas elecciones, a pesar de que ha hecho allí en los Campos Elíseos el 14 de julio una gran marcha militar para mostrar su poderío bélico.
En fin, Europa está jugando como un convidado de piedra en esto, Gustavo. No tiene mayor injerencia porque sabe que va a esperar, va a esperar. Sí. Quiere el petróleo del Golfo Pérsico, pero también le está prosiguiendo con la ruptura con la Rusia de Putin en cuanto a acuerdos comerciales. Hay una especie de veto ahí. Rusia no puede hacer acuerdos comerciales con Europa debido a que está sancionado. Hay un gran marco geopolítico como nunca se ha dado, Gustavo. Eso es importante remarcarlo, ¿no? Y el otro día yo te dejé picando algo y ya que nombramos a Alemania, te lo voy a decir aunque sea en un minuto. Sí. ¿Quién es el máximo socio comercial de Israel en Europa? Mirá vos lo que te estoy diciendo. Ya te di la pista recién, te Sí. di la respuesta. Sí, Alemania. Llamativamente Alemania. Sí. ¿Alguien hubiera pensado que Alemania, Israel, Israel, Alemania, después de lo ocurrido sí. en la Segunda Guerra Mundial, Terrible, estarían... Juntos, sí, terrible, mirá vos. Estarían como socios comerciales de gran predicamento? En el pasado y inclusive en el gobierno de Angela Merkel, vos recordás la primera mandataria de Alemania, Sí. Alemania le vendió a Israel 6 submarinos nucleares Dolphin, que eran los últimos de avanzada tecnológicamente hablando, a cambio de armamento. Hace escasas semanas se confirmó que próximamente otros 2 submarinos nucleares alemanes van a pasar a poder de Israel, e Israel lo provee de aviones F-16 de gran predicamento a Alemania. Vos fijate que todos estamos refiriendo a transacciones de altísimo vuelo, Gustavo. Esto no es simplemente un tema de guerra, combate y nada más. Esto es que países que otrora estuvieron realmente, bueno, en aquel tiempo Israel no existía en la Segunda Guerra Mundial, pero en cuanto a religiones, etcétera, enfrentados, hoy día son socios comerciales para lograr una supremacía cuantitativa y cualitativa en Medio Oriente y en Europa. ¿Alguien hubiera pensado algo así, Gustavo? No, y la pregunta es por qué se dio esto o se da esto, cuál es la causa y cuál es la consecuencia de que hoy por hoy tengamos esta relación, ¿no? Bueno, consecuencia, digamos, fíjate, el gobierno alemán cambió, hoy no está en manos de Angela Merkel y sin embargo siguen las transacciones comerciales. Es el principal socio comercial. Alemania, Israel, Israel, Alemania. O consecuencias veremos a futuro. No hay elecciones en Alemania próximamente, en Israel el 27 de octubre hay elecciones. Ahora bien, yo diría que han cambiado los paradigmas en la zona. La relación entre Medio Oriente, Europa, Europa-Medio Oriente es como lo que se prevé puede llegar a ocurrir entre el Mercosur-Europa, Europa-el Mercosur. Exactamente. Depende quiénes son los gobernantes, depende cómo se van desarrollando los acontecimientos. El otro día dijimos que ya los gobernantes de hoy día no son más estadistas, les falta jerarquía de estadistas, son gobernantes, son elegidos por su pueblo, nadie lo duda, pero les falta jerarquía de estadistas. Entonces estamos viviendo como una transición en los gobernantes que dejan de lado muchas sombras, muchos fantasmas del pasado para hacer sus propios negocios. Eso es lo que se está dando y eso es lo que se dio entre Alemania e Israel. Estamos hablando de submarinos nucleares, Gustavo. Sí. No estamos hablando de papa automate. No, sí, seguro. Jorge, una última pregunta, abusando de tu tiempo. Sí. Hacías referencia recién a Rusia. Hay un título que tiene que ver, porque nos olvidamos un poco de Ucrania y de Rusia, donde Ucrania ha establecido una amenaza nuclear a Rusia. Bueno, hay un tema muy fuerte. Yo creo que, el otro día también creo que lo nombrábamos.
estos líderes tienen la costumbre de chumbarse, Gustavo, Sí. de chumbarse, de ladrarse, de amedrentar, de intimidar, diría yo, al rival. Y el rival, por supuesto, hace lo mismo. Hay algo que está ocurriendo con un cambio en la jefatura militar de Ucrania. Zelensky hizo un relevo de su máximo jefe militar para tomar un jefe militar que no sea tan especialista en combate, sino en cibercombate. Ajá. El próximo destino de la humanidad, me parece, Gustavo, va a estar circunscripto a esto. El cibercombate va a ser que esto nuclear, el chumbarse de Putin, yo creo que va a quedar en aguas de borraja, no va a prosperar porque sabe que no le conviene a él mismo ni a su país entrar en una guerra nuclear de la que ahí sí el polvorín no solo estaría en Europa o Medio Oriente, sino que estaría en el mundo entero. Lo que está queriendo hacer Putin es tratar de contrarrestar esto de ciber a través de esta amenaza nuclear. Rusia no amenazó con un ciberataque. Zelensky en Ucrania sí está amenazando. Lo hizo en el día de ayer. Lo hizo en el día de ayer. Por eso relevó a su principal comandante militar, nada más y nada menos. Jorge, no sé si te quedó algo para el final de este excelente informe, que además de informarnos, nos enseña, ¿no? Nos forma un poco de esta problemática mundial que es un condimento informativo de todos los días y que a veces cuesta entenderlo un poco. No, sí, yo creo que no quedó nada, siempre hay un montón de cosas, Gustavo, los dos sabemos que Sí. las informaciones van y vienen permanentemente. Yo creo que evidentemente el hemisferio sur, del Ecuador para abajo, tendría que observar con más detenimiento todo lo que ocurre en el hemisferio norte. Uno que maneja todo lo que tenga que ver con la información y la opinión en el hemisferio norte, está viendo que el hemisferio sur lo mira como de costado. Esto me hace hago un paralelismo, por supuesto, salvando las distancias, entre la UEFA y la Conmebol, Gustavo. Es de la misma manera, ¿no? El poderío del hemisferio norte por sobre la poca cantidad de, yo diría, de efectivo del hemisferio sur. Tendría que fijarse más en el hemisferio sur, no copiar, pero tendría más que fijarse el hemisferio sur en todo lo que ocurre en el hemisferio norte para tratar de sobrellevar muchas de las dificultades que tiene el hemisferio sur. Parece un trabalengua, parece una ensalada, pero esto es lo que se me ocurre a través de lo que uno ve prácticamente todos los días, ¿no? Y esa ensalada, según quien le pone el condimento, es el sabor de la misma, ¿no? Ah, desde ya, por supuesto. Claro. Eso que no te quepa la menor duda, Gustavo. Bueno, el vinagre no te gusta, ¿no? A propósito de la ensalada. El vinagre sí me gusta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, a ver, ¿por dónde va eso? No, yo me acuerdo, hace unos cuantos años, fuimos a comer con el amigo Néstor Centra. Yo condimenté la ensalada, a mí me gusta con mucho vinagre, y un amigo mío muy parecido a Jorge Ceres como que empezó a llorar y a toser y no pudo comer la ensalada, ¿no? Mirá que la imagen ¡epa! Que tengo todavía yo. Pero mirá de qué cosas importantes se ocupa Gustavo Sacañino. Mire usted. Vos dijiste ensalada. No, exacto, pero además con los años uno empezó a saborear el vinagre y yo te digo que hoy día cuando como una ensalada si no le pongo vinagre no la como. Vos fíjate cómo van cambiando las épocas, ¿no? Exactamente. Bueno, Jorge, gracias por todo, un abrazo grandote y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Bueno, el abrazo, sí, por supuesto, el abrazo para vos y para toda la audiencia de Radio Chacomús. Bueno, te levantaste muy temprano hoy, me dijiste, ¿no? Sí. Mirá, sí. Sí. Trabajando desde las 4:30 de la mañana, la verdad, increíble, ¿eh? Lo que pasa es que uno trabaja, yo estoy con el horario
del hemisferio norte, de Europa, de claro. Medio Oriente, entonces todo lo que ocurre allá por las 10 de la mañana, Claro, por allí, entonces uno tiene que estar. Lo mismo que yo hacía cuando viví tantísimos años en la zona, ¿no? es cierto. Jorge, nuevamente muchas gracias, te mando un abrazo grandote. Un abrazo para vos, gracias.